Bueno, buenos días nuevamente. Espero que todos estén bien. ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Es que en la mañana tuve un poco de problema con la señal. Esperemos de que no haya. Ahorita estoy en el campo, estoy fuera por la costa, pero espero que no haya problemas con el audio, con la comunicación. Bueno, es un gusto estar con ustedes nuevamente, ya en la recta final de la especialización, ya con el curso de publicación y divulgación científica. Para mí es un gusto estar compartiendo de nuevo. Ahorita pues tengo las secciones B y C, ¿verdad? Entonces con ustedes acabo de terminar el curso. La sección B la tuve en el primer bimestre y ahorita me tocó de nuevo. Este curso es muy interesante porque pues además de que nos ha tocado participar, ahorita estoy yo en el consejo directivo de la revista de Senacid que se acaba de crear y nos toca trabajar con mucha publicación y divulgación científica en el centro de estudios donde trabajo actualmente. Entonces la idea es transmitirles a ustedes toda la serie de conocimientos y herramientas, medios, tanto de comunicación escrito como de difusión oral, para que ustedes tengan todas las herramientas y van a ver lo interesante de este curso es que vamos a refrescar a nivel de herramientas que pueden utilizar ustedes, ya sea como un artículo científico, un póster, algún tipo de actividad también oral, que esas son como 3 actividades que queremos dejarlas plasmadas con los resultados de su investigación. Así que vamos a iniciar con la presentación. Igual vamos a ver rápidamente el contenido del curso, del programa, que eso prácticamente ya lo tenemos listo, que ya igual como dada la situación de que todavía no tenemos acceso a la plataforma, voy a estarlo subiendo a una carpeta de publicación y divulgación científica en el Drive, como hicimos con el curso anterior. Ahorita estamos cargando las notas del bimestre anterior y yo tuve el inconveniente que vi las notas en general cuando terminaba el primer examen parcial en una plataforma, pero ya no pude bajar el documento. Entonces, por eso les mandé un correo solicitándole a cada uno su nota. Quienes no han enviado, les voy a agradecer que me lo manden por correo, por WhatsApp, la nota del primer parcial, porque como ya tenemos las notas del segundo parcial y el final que estaban juntos. Había un par de errores en preguntas, que eso yo lo voy a corregir y prácticamente donde decía que es un proceso donde se establecen metas, estrategias y se elabora un plan de acción que era planificación científica. Yo le había puesto un pensamiento científico, entonces eso lo voy a corregir. Y en el otro también donde estaba la parte de capital humano. Entonces todo eso pues ya lo estoy trabajando, entonces solo me interesa que, bueno, esto es un espacio del curso anterior, ¿verdad? Pero es para que ustedes puedan enviarme la nota. Igual esa nota en cuanto la tengamos la plataforma, parece que ya para el lunes vamos a tener plataforma. Yo voy a confirmar el dato del primer parcial. Lo voy a cotejar y lo voy a tomar, pero sí les agradezco que me envíen la nota. Entonces, ya para empezar, quiero compartir. Ahí estamos. ¿Se ve por ahí?
¿Sí me escuchan? Sí, licenciado. Gracias, sí, porque me quedaba duda. Porque en la sección anterior, no, por un momento no me escucharon. Entonces tuve que salir y volver y tuve que pasarle de mis datos. Bueno, y entonces el día de hoy vamos a ver rápidamente el programa del curso con algunos temas, alguna información importante que sobre todo de las actividades que vamos a tener, que vamos a ir, que son parte de la zona y luego la parte del examen final. Y luego de ver el programa, vamos a entrar ya de lleno al tema de hoy, que es generalidades en la parte de la popularización del conocimiento, que toda esa parte, todos estos temas de publicación y divulgación científica son parte de, en el sistema de ciencia y tecnología, de popularización del conocimiento científico. Vamos a ver definiciones, el marco nacional e internacional, aunque lo vimos en el bimestre anterior, ahorita lo vamos a ver más en el enfoque, en el contexto de popularización de la ciencia. Vamos a terminar de ver algunos objetivos, de definición de objetivos y tipos de publicación y niveles de receptores. En cuanto al programa, un poco ahí para mantener ahí para mantenerlos activos. Si está por ahí Marta Cano, ¿estás por ahí? Sí, licenciado, buenos días. Ah, vale. Solo porque me haga favor de leer la descripción del curso. Por favor. Perdone, no le escuché, ¿cómo dice? Para que me haga favor de leer esa parte de descripción del curso. Claro. Descripción del curso. El curso de publicación y divulgación constituye un espacio de la enseñanza y aprendizaje proactivo en el que el estudiante de la especialización conceptualiza las principales formas y medios para publicar y divulgar información científica. El curso consiste en 5 unidades donde se describen los diferentes tipos de publicación y difusión científica bajo el marco de la popularización de la ciencia, iniciando desde las generalidades hasta las especificaciones de los sistemas, los medios con un énfasis en la estructura de las publicaciones y difusiones científicas escritas y orales, incluyendo medios digitales. Muchas gracias, Marta. Entonces, en la parte inicial, lo importante para nosotros es que ustedes conceptualicen las principales formas y medios para publicar y divulgar información científica. Ustedes ya los conocen, vamos a hacer un repaso y revisar los que les pueden servir a ustedes directamente para el tema científico. En este caso, de la investigación que ustedes desarrollaron y poder trabajar en distintos medios y formatos de divulgación y publicación para que tengan de distintas maneras los resultados de su investigación. También vamos a ver, a ver algunos tipos de publicación y divulgación científica monitorizados últimamente, tanto con generalidades como ya algunas especificaciones de los sistemas, porque esto aunque pertenece bajo el marco del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, hay un subsistema
que es el de publicación y divulgación científica, que vamos a ver ya en la sesión 2. Por favor, le voy a pedir a José Ávila, ¿está por ahí? Buenos días. Buenos días, José. ¿Podría leer el objetivo general? Sí, por supuesto. Potenciar las habilidades de los estudiantes de la especialización en investigación científica para desarrollar publicaciones y disciplinas científicas con calidad en su estructura, contenido y presentación bajo el marco de la popularización del conocimiento científico. Gracias, José. Entonces, realmente la idea es que ustedes ya lo tienen, es potenciar esas habilidades que ustedes ya tienen y que también fueron fortaleciendo y en algunos casos conociendo. Por ejemplo, el tema de gestión del conocimiento es un tema que salimos un poco, dejamos a un lado la parte científica y trabajamos en todo y sobre todo en corporaciones a nivel empresarial, cómo se hace la gestión del conocimiento. En este caso, pues, ustedes potenciar esas habilidades de lo que ustedes ya trabajan y que nosotros estamos ahorita fortaleciendo y poniéndoles el abanico de opciones para que ustedes puedan presentar resultados de sus investigaciones. Y vamos a ver. Está María Velasco. Para que me haga favor de leer. Gracias, buenos días. Para que me haga favor de leer el par de objetivos específicos. Objetivos específicos. Comprender el concepto de popularización de la ciencia y las caracterizaciones, método, técnica, herramientas de los principales tipos de publicaciones y difusiones científicas. Conocer los sistemas de publicación, incluyendo base de datos, revistas y las normas de referencia en medios académicos y científicos. Gracias. Entonces, como les mencionaba, para que nos quede claro de que todo eso que estamos viendo es parte del tema de popularización de la ciencia, donde vamos a ver algunos métodos, técnicas y herramientas principales para poder hacer esa publicación y difusión científica. Y también, como parte del sistema, ese sistema de publicación y divulgación científica, saber sobre bases de datos, revistas, algunos indicadores de impacto, normas, referencias, todo lo relacionado al sistema de publicación y divulgación científica. Y entonces ya solo para entrar en detalle en algunos aspectos relevantes. Bueno, por otro lado está aprender o fortalecer la parte de redacción de artículos científicos. Quienes ya lo han hecho, pues ahorita la idea es también fortalecer ese tema. Sobre todo para que ustedes lo hagan de manera comprensible, ordenada y concreta. También vamos a tener una charla de cómo elaborar un póster, y esa la tenemos pregrabada con una licenciada de la Universidad del Valle, que más o menos dura 1 hora la presentación de cómo elaborar los pósters científicos. Entonces ahí tenemos por un lado el artículo, el póster científico, y también el último objetivo es conocer los elementos para una buena comunicación en medios de difusión oral tradicional y digital. Y el otro elemento que vamos a trabajar es la parte de difusión oral, ya sea a través de que ustedes van a hacer a grabar una entrevista. Uno de ustedes asume el rol de entrevistador y 2 más son los que van a estar respondiendo y van a presentar los resultados, pero de una forma como que fuera una entrevista radial. Porque en su momento les comenté que nos apoyamos en un programa que tuve hasta el 2020, que entró la pandemia, que se llamó Ciencia, Ambiente y Más. Entonces ahí se programaban los grupos, llegaban a la radio, una cabina de radio. Entonces me tocaba entrevistarlos y prácticamente
ustedes informaron del tema, los objetivos, cuáles son los resultados principales, qué impacto tiene el hecho ya de implementar los resultados, pero de una forma general, donde sea cabalmente recibida por la audiencia en general, porque incluso en la radio después llamaban comentando sobre la información, haciendo consultas. Entonces ese es el otro elemento que vamos a cubrir. O la otra es que ustedes hagan una presentación muy general, grabada en Zoom, ¿verdad? O en Facebook Live, sobre los resultados de la investigación, pero que sea pensando en una audiencia masiva, general, y no tanto a investigadores. Entonces, con eso cubrimos esos tres elementos. Cómo elaborar un artículo científico, el póster científico y luego la parte de difusión oral. Entonces, por eso, claramente, el curso tiene 5 unidades. La primera unidad que empezamos hoy y que incluye todas las generalidades de la popularización de la ciencia. Luego, la otra semana vamos a ver el sistema de publicación científica. Pero paralelamente ustedes, como están avanzando o ya van en la recta final, ya la otra semana ustedes van a identificar, o de hecho ya en el transcurso de semana yo les voy a dejar ahorita una guía, en el proceso les comparto la guía para que la elaboren, y más que todo tiene que estar centrada en identificación de revistas que de acuerdo a la temática y al impacto que quieren tener ustedes, van a elegir dentro de las distintas opciones que hay, 3 revistas que ustedes van a hacer como una caracterización de cada revista, y luego, por ejemplo, la estructura, algunas condiciones de la revista, qué sistema de referencia utiliza, si es APA o algún otro tipo de referencia, y van luego identifican o ya detallan un poco más de la revista seleccionada y sobre todo la estructura que pide del artículo científico, porque varía un poco, pero son pequeñas variantes en el formato de cada una de las revistas. Por eso le estamos dando énfasis a la parte de artículos científicos en la unidad 3, que prácticamente desde la siguiente semana empezamos a trabajar, empiezan a identificar ustedes, por ejemplo, cómo elaborar el título. Hay una serie de instrucciones en la revista ya seleccionada, que el título no debe pasar de tantas palabras, que debe incluir esto y esto, ¿verdad? También cómo citar a los autores, también todo eso va a ser ustedes empiezan a trabajar para que en la sesión 3 presenten ya la primera parte de avance, que incluye título, autores, la introducción, que la introducción en este caso también lleva toda la parte del marco teórico y antecedentes, hasta metodología. Y luego en la sesión 6 vamos a ver el resto de los avances. Luego, pues, en la unidad 4 vamos a ver otros tipos de publicación y difusión científica, y la unidad 5, la parte de difusión científica oral. Entonces, con eso completamos tanto la parte escrita como oral, y que ustedes tengan ya ese repaso, esa revisión de algunos de los instrumentos que se utilizan. Otros aspectos generales, el curso sigue siendo virtual, a través de clases magistrales, utilizando también, tratando de dinamizar, ¿verdad? Con talleres de trabajo, los avances que ustedes hagan en el artículo, presentando los avances y cómo ustedes han presentado e integrado la información de su investigación, y van a desarrollar una actividad de difusión oral, como les había mencionado. Como siempre, la nota de promoción es de 70 puntos en la escala de 1 a 100, de acuerdo al reglamento del sistema de estudio de posgrado de la USAC. La asistencia debe ser al menos del 85%, o sea, un par de inasistencias siempre justificadas, ¿verdad? Ya sea por correo o por un mensaje por WhatsApp.
Y la zona siempre es de 70 puntos y vamos a ver ahorita en el contenido del programa cómo va a estar distribuida, igual como va a estar distribuida la parte de evaluación final. Aquí también un poco de bibliografía del curso. Entonces, solo quería presentar rápidamente el curso. Se mira por ahí ya el programa. Sí, licenciado. Pues ahora pues estamos su servidor y la arquitecta Johanna Castillo, quien ella va a impartir las secciones A y D. El curso pues siempre son 8 semanas, 8 sesiones de clase. Iniciamos el 27 de agosto, hoy terminamos el 15 de octubre, para que prácticamente ustedes ya, ese 15 de octubre, ustedes ya tengan todo listo, ya solo ver detalles y la graduación ya en noviembre. Eso ya vimos en la descripción, objetivo general, específicos. Y igual las competencias que ustedes ya van a tomar como parte del curso es que ya van a conocer y dimensionar el concepto de popularización de la ciencia, identificar la importancia de los diferentes tipos de publicación, conocer los diferentes sistemas de publicación, conocer e identificar las bases de redacción de artículos y comprendan métodos y herramientas en diferentes tipos de publicación y difusión científica. También está la parte de difusión tradicional y digital. Aquí vemos también el contenido de las unidades que les había mencionado, pero aquí lo vemos ya con más detalle. Por ejemplo, aquí está toda la parte conceptual y general y definiciones de la parte de popularización de la ciencia. En la unidad 1, en la unidad 2, va a ser interesante porque al conocer el sistema de publicación científica también vamos viendo algunos datos importantes como bases de datos, algunas revistas científicas, pero no las podemos ver todas porque depende del tema que ustedes van a trabajar, cómo se maneja el ranking de revistas, algunos indicadores como el factor de impacto e índice de H, que lo vamos a ver también en su momento, y el sistema de referencia, que en este caso, pues, que el más utilizado es el de APA. Luego, ya en la unidad 3 nos quedamos detenidamente, o le dedicamos tiempo a toda la parte de estructura. Primero, como les mencionaba, identificar y seleccionar una revista para que nos sirva de referencia, o que mejor si ustedes puedan ya empezar a hacer toda la gestión si quieren hacer la publicación de su trabajo de investigación o de otro que tengan ahí también individualmente. Entonces ya también empiezan a trabajar con la redacción del título, el resumen, aunque aparece al inicio, pues es de lo último que se elabora, cómo van a citar los autores, la parte de introducción, metodología, los resultados, manejo de presentación de datos, cómo elaborar las gráficas, y luego la parte final, que son ya las conclusiones, referencias y anexos y otros aspectos importantes que se toman en cuenta, como palabras clave, agradecimientos, citas de instituciones, etc. En la unidad 4 tenemos otros tipos de publicación científica, donde ya vemos artículos de revisión, de opinión, libros, tesis. Vamos a dedicarle una hora al tema de póster científico, noticias de ciencia y tecnología, blogs científicos, etc. Y en la unidad 5, toda la parte de difusión científica oral.
desde que va desde los perfiles del ponente, mediación de la información, la oralidad de las exposiciones, los medios de difusión, que es a través de seminarios, congresos, foros, etc. La metodología ya la vimos, y aquí solo quiero destacar algunos aspectos relevantes de cómo va a estar integrada las actividades y cómo vamos a ir evaluando. Por ejemplo, en la clase 1 de hoy, igual, siempre a mí me interesa tener como un termómetro, pasar un termómetro y tomar la temperatura o la medida, un poco qué tanto ustedes manejan algunos temas. Entonces, es también igual un examen corto, que les va a dejar unos 10-15 minutos para que lo resuelvan y ya me lo mandan por correo individualmente. Luego en la sesión 2, que ya son los sistemas de publicación científica de la otra semana, la idea es que ustedes ya vengan con la orientación de la guía de trabajo que les deje, identificar 5 revistas, pero van a desarrollar 3. O sea, un listado de 5 revistas y las primeras 3 ustedes las van a desarrollar con información general de la revista, cuál es la estructura de la investigación, o el formato del artículo, y a una serie de indicaciones que tiene la revista. Entonces eso va a ser la siguiente semana para que ustedes hagan una presentación ejecutiva de las 3 revistas seleccionadas que tomaron en cuenta, y al final cuál fue la que ustedes seleccionaron, donde ya presentan más detalle. En la sesión 3 ya entramos a trabajar con una vez tenemos el formato y la revista que seleccionamos, empezamos a trabajar con la elaboración, trasladar la información que tienen ya de su protocolo o de la investigación, trasladarla ya al formato que pide la revista que ustedes seleccionaron. Entonces siempre de aquí yo lo tengo de manera genérica, pero va a aplicar o va a variar dependiendo de la revista. Entonces ustedes ya empiezan a trabajar en título, resumen, autor, introducción, metodología, resultados. Eso nos va a llevar un par de sesiones trabajar lo del artículo científico, pero ya en la sesión 3 tenemos el examen parcial que incluye el contenido o que incluye las clases de 1, 2 y 3, las primeras 3 clases. Aquí otro aspecto relevante es que para el día 17 de septiembre, que cabal nos cortan el feriado largo, que estaba interesante. Bueno, aunque realmente el viernes ya no, yo creo que a muchos les toca trabajar. En la sesión 4 seguimos trabajando con el artículo, y aquí en este caso es la presentación de la invitada internacional, que es la doctora Rita Comando, quien nos va a hablar sobre los logros y retos en la infraestructura hospitalaria. Es muy interesante porque aquí es una mezcla entre toda la parte de investigación, como gestión del conocimiento y gestión de conocimiento, y esto cómo se aplica en la parte de infraestructura hospitalaria. Es un tema muy interesante que les puede servir a quienes trabajen en el sector de salud. Entonces aquí vamos a igual tener una guía de trabajo para evaluar los aspectos relevantes de lo que presentó la doctora Rita Comando. La sesión 5, que es del 24 de septiembre, seguimos trabajando con el tema del artículo científico, y ahí vamos a tener ya el avance del artículo de acuerdo a la estructura y formato de la revista seleccionada. La clase número 6, del 1 de octubre, ya vemos otros tipos de publicación y difusión científica, donde vemos también ya artículos de revisión, artículos de opinión, que por ejemplo, en mi caso, que ahorita se creó la revista SENACID,
además de ser parte del Consejo Editorial, me pidieron un artículo de opinión que es el que está en el prólogo. Y esta revista salió ya en febrero de este año. Libros, tesis, pósters científicos, noticias de ciencia, blogs, y pues reportes técnicos también, que es importante. Hay, además de la parte de difusión, de difusión oral y escrita, también tenemos documentos administrativos que siempre sirven en la parte de investigación. Aquí pues tenemos ya en la clase 6 el segundo examen parcial, que cubre las sesiones 4, 5 y 6. Y luego pues ya la penúltima clase, bueno, acá yo les voy a dejar ya a dar las instrucciones para que ustedes hagan ese ejercicio de difusión oral, ya sea que ustedes hagan una presentación y graben, pero eso, como es al final de popularización oral de la ciencia, que ustedes lo hagan de una forma mediatizada para la población en general. Entonces, en esa sesión 6 les doy las instrucciones. Ya en la sesión 7, ya para cerrar los últimos avances de la investigación, ya completando con la parte de revisión final del artículo. Y en esta penúltima clase ustedes van a presentar el artículo, el póster científico. Las instrucciones las voy a dar cuando estemos viendo en la sección 6, donde estemos viendo la parte de póster científico. Y finalmente, la sesión del 8, el día 15 de octubre, vamos a tener el examen final, que está dividido en dos partes. Por un lado, lo que ustedes le entreguen del artículo, de acuerdo a la revista seleccionada. No van a hacer una presentación ejecutiva, porque ya hicieron presentación oral, ya hicieron póster científico. Aquí lo que interesa es el artículo. Entonces se divide en dos: 15 puntos de la entrega del artículo y se califica. Y luego la exposición oral, ya sea que ustedes la presenten ahí o con una grabación que hicieron de Zoom o de Facebook Live, presentar cómo quedó esa difusión. Y al final todos vamos a evaluarlo para ver cómo nos pareció esa presentación. Entonces tenemos la zona siempre es sobre 70 puntos, tenemos los dos parciales de 15 puntos, suma 30, las actividades individuales y de grupo son 4, con valor de 5 puntos para tener 20 puntos de zona. Y la parte de la actividad especial de la conferencista invitada, hay una guía que se resuelve tener 10 puntos, y la elaboración y presentación del póster científico son otros 10 puntos, suma 70, para que al final, para que en el examen final ya es el valor o esos 30 puntos se dividen en 15 de artículos científicos con la presentación del mismo nada más que entreguen, y los 15 puntos de la parte de difusión oral. Con eso cubrimos los 30 puntos del examen o evaluación final. Aquí tenemos alguna bibliografía importante, de verdad siempre también incluimos el tema de que se hizo del relevamiento de la investigación, el COSPI, que trabajó el consultor Lemarchand, ¿verdad?, por parte de la UNESCO. Y pues algunos enlaces de temas que siempre son de interés sobre la popularización de la ciencia. Entonces, con esto ya prácticamente ya tienen ustedes una idea del programa, de lo que vamos a cubrir. Y entonces ahorita continuamos con la presentación e igual vamos a trabajar ahorita con un examen corto. Les voy a dejar 15 minutos para que ustedes plasmen igual según sus palabras lo que ustedes manejan. Aquí a mí no me interesa que se metan a Google a buscar, solo para que a mí me sirve, es como un termómetro para ver el conocimiento inicial sobre algunos temas de la investigación científica.
Entonces, en este examen corto inicial van a responder igual en un correo electrónico donde ustedes me ponen siempre su nombre, sección y grupo, y van a responder esas preguntas para ustedes. ¿Qué es la popularización del conocimiento? ¿Qué es una publicación científica? Y por otro lado, ¿qué es la divulgación o difusión? ¿Verdad? Porque eso es diferente, ambos conceptos son diferentes, pero son complementarios. 3 ejemplos de publicación. Ustedes me describan, por ejemplo, un artículo científico. Eso son una descripción de un par de líneas. Y también 3 formas de difusión científica que ustedes conozcan y explican brevemente también unas 2 o 3 líneas. Entonces, ya les dejo ahorita 15 minutos para que lo terminen, y cuando terminen me lo mandan directo de una vez al correo electrónico. Entonces, son esas preguntas en este primer examen corto. Y pues les dejo 15 minutos. No sé si hay alguna pregunta o consulta. Si no, pues iniciamos y regreso en 15 minutos ya que hayan terminado el examen corto. Licenciado, buenos días. Buenos días. Fíjate que voy conduciendo, no sé si Perdón, ¿viene manejando? Ah, bueno, entonces cuando termine, ya sea cuando hagamos el receso, me lo manda, ¿verdad? O cuando termine. Bueno, sería de acuerdo, muchas gracias. ok. Pero los demás sí aprovechamos este tiempo para hacer el examen y me lo mandan de una vez. Entonces las respuestas con su nombre, sección y número de grupo. Y regreso en 15 minutos. También se pueden servir cafecitos para mientras. Y ahorita nos vemos. Entonces. Vamos a continuar entonces. Bueno, y aquí igual tengo una imagen que habla por sí sola, ¿verdad? Y por qué establecer ciertos saberes como válidos. Disculpe, licenciado, solo podría regresar a la del examen que no copié la última pregunta. Ah, sí, voy a dar un par de minutos más. Entonces. Ya, gracias. Okay. Entonces aquí con esa ilustración ya vemos cómo al final, cómo nos sirven las publicaciones para que realmente ya en esta altura de evolución del conocimiento, como parte de las publicaciones nos ayuda a poder siempre basarnos en la ciencia, porque como decía al inicio, pues nos basábamos siempre con todo el conocimiento que teníamos, se basaba entre mitos y magia, ¿verdad? Y cuando el alcance del conocimiento pues no era mayor, y luego pues todo lo que quienes sí tenían acceso al conocimiento y luego pues lo trabajaron a través de la religión, pero sí que fue prácticamente impuesto y ellos tuvieron el control y el manejo en su momento, el poder, el conocimiento. Entra después la filosofía como una forma también ya de cuestionar y también de ampliar el conocimiento, que junto con el sentido común, la estética y el arte, pues nos lleva a la parte científica, donde ya
prácticamente lo plasmamos y lo validamos ya con las publicaciones científicas. Así es como vemos ya la evolución del pensamiento objetivo. Igual, entonces, dentro de algunas definiciones, aquí lo importante es que hay dos palabras que van de la mano, que son inseparables. Por un lado es el conocimiento, la información, es la información, que es el conocimiento nuevo. Porque siempre se dan cuenta cuando tenemos un noticiero, lo que se trata y que en lo que están compitiendo con otros es quién da ese conocimiento nuevo, quién informa de eso nuevo, de lo que ha sucedido. Y en el tema científico, esa información hay que darla, y también, si estamos generando conocimiento, debemos ser los primeros en divulgarlo. Entonces, por eso nos apoyamos en las revistas científicas o en distintos medios que nos van a ayudar a poder difundir o divulgar ese conocimiento. Entonces, por un lado está la información, que es el conocimiento nuevo, y luego la difusión, que es la transmisión de esa información. O sea que ambos son inseparables, y lo son con respecto, y también forman parte de todo lo relacionado con la popularización, que es el tratamiento de la información. Y vamos a entrar de lleno ya al concepto general de popularización de la ciencia, donde la popularización es más que divulgar los conocimientos científicos y llevar los resultados de los trabajos de investigación a la cotidianidad. Y eso es muy importante, porque cuando nos referimos a la cotidianidad es llevar la información a todos los actores en las distintas formas que se puedan dar, y transmitir y divulgar ese conocimiento, que al final va a ser de utilidad y va a ser para enseñar, para generar una cultura del conocimiento en toda la sociedad. Y pues entonces la popularización se ha convertido en una necesidad para todos. Sus hechos, sus leyes, no solo constituyen imprescindibles, sino que capacidades críticas, analizar y modificar. En clara toda esa es prácticamente una. Eso que queremos que al final sea parte del. Usted les mencionaba el ejemplo de Costa Rica. Vemos cómo, pero donde si uno puede comprar con un campesino, y ellos ya tienen de comprender y opinar. Yo me recuerdo que cuando uno llegaba a los rincones del país, en Costa Rica lo conozco desde la frontera con Nicaragua hasta la frontera con Panamá, y sí, uno se da cuenta de cómo ayuda la educación, cómo ayuda el conocimiento. Y entonces uno, cuando hacía algunas entrevistas sobre trabajos en el campo, de conservación, en ese caso era conservación de recursos naturales, un campesino, una persona en el área rural, también el conocimiento es parte de, no solo el conocimiento y la parte educativa, sino que también lo que han aprendido con el tiempo, con la experiencia, pues les ayuda a comprender, a opinar. Me recuerdo que hablaba uno de política con ellos, y ellos tenían claro cómo era cada una de las dos corrientes ahí, tanto los liberales como los conservadores. Opinan de algunas distintas técnicas de conservación de suelos, por decirles, y cómo ellos también han modificado y han trabajado en sus parcelas para poder integrar esos conocimientos y esas buenas prácticas. Entonces, fue muy interesante platicar con ellos. Y eso en la parte, entonces, no solo en la parte de política, en la parte científica y técnica también. Aquí, lamentablemente, y todavía hace un par de meses que les mencioné, no sé si en el curso anterior, que pasamos una encuesta, y sobre todo porque en el área de la cuenca del lago de Atitlán que estamos trabajando con la contaminación del agua y los cuerpos de agua por microplásticos. Y también y por agroquímicos. Entonces nos tocó hacer una encuesta con los agricultores y con los que proveen de los agroquímicos, a las distribuidoras, las casas distribuidoras. Y fue interesante donde, por ejemplo, el rol que tienen los vendedores
es como una farmacia. Uno llega, la persona que no tiene mucho nivel de educación, llega y prácticamente el que le hace función de médico es el vendedor, el demostrador. Mire, ¿qué tiene para el dolor de cabeza? Y entonces empiezan a explicar. O, ¿qué me puede servir para esto o lo otro? Entonces, así pasa con los agroquímicos. Ellos llegan los agricultores y como además aquí tenemos el problema de que mucha gente, el nivel de estudios es muy bajo o no lo tienen, entonces apenas saben leer y escribir. Entonces ellos se apoyan mucho en el vendedor. Y además cuando uno les preguntaba, miren, ustedes compran esos agroquímicos, ¿y cómo hacen para aplicarlos en sus cultivos? Y a pesar de que están las instrucciones, ellos no las leen, o no saben leer, o no les interesa. Y dicen, yo solo aplico como puedo. Entonces, yo estoy haciendo ver esto no como una crítica, sino como una reflexión de por qué es importante al final invertir en la ciencia, en la educación, para que tengamos seres pensantes, ciudadanos pensantes, que puedan, como se dice aquí, comprender, opinar y modificar el mundo circundante. Eso también implica crear puentes entre la comunidad científica y los ciudadanos en función de valores humanos, tales como el espíritu crítico, la integración y la ética. Y es muy importante porque para que se den esos tres, debemos cerrar la brecha y crear puentes, porque normalmente los científicos son los que están aislados, generan conocimiento, lo dejo acá y ustedes vean si lo toman o no. No, aquí en la actualidad necesitamos esa interacción entre el científico y los ciudadanos. Y claro, el científico también se debe de apoyar en otros actores. Entonces, para lograr el objetivo de hacer esa gestión del conocimiento, de popularizar, gestionar y popularizar el conocimiento, nos aprovechamos de la tecnología e innovación y es fundamental realizar varias actividades de diseminación y promoción. Entonces aquí vemos algunas, y eso es lo que han logrado los países que de alguna manera están ahorita tomando liderazgo en el desarrollo científico y tecnológico, y en países también en desarrollo, y por ejemplo latinoamericanos, como Chile, Panamá, Colombia, Uruguay. Ellos constantemente están haciendo eventos que sirven para diseminar la información y para promover el interés desde la niñez, como ferias científicas, concursos, exhibiciones, clubes de ciencia, foros, ahora cualquier actividad de proyección virtual que se aprovecha la tecnología. El problema es que a veces no siempre llega esa tecnología. Por ejemplo, yo estoy ahorita en el interior y ya tengo problemas de señal. Y el involucramiento del sector educativo. A diferencia de países, yo me recuerdo, y no sé si les comenté, que una actividad que estuve de ciencia y tecnología en Uruguay, realmente el presidente que llegó a inaugurar y dio un discurso muy interesante, porque también son personas de un alto nivel de preparación. El presidente mencionó que prácticamente Uruguay, eso fue en el 2017, desde el 2015 ya prácticamente la ciudad de Montevideo es completamente Wi-Fi, donde todos aportan en proporcionar el Wi-Fi para que tengamos acceso todos. Entonces uno, por ejemplo, iba con el celular en la calle sin que uno usara sus datos, sino con configuración de Wi-Fi abierta. Se iba alternando en las distintas calles, ya sea si no era público, era a nivel de algún restaurante, de alguna tienda, donde todos comparten el internet porque saben de que con esos que están compartiendo se pueden promocionar, pueden ayudar y puede generar que les quede la información a los usuarios, ¿verdad?
como dice en inglés, top of mind, ¿verdad? Que quede todo al final. Aquí, por ejemplo, vamos a un restaurante o un hotel y todavía uno tiene que pedir la clave o si no tiene que estar uno hospedado cuando debe ser abierta y todos tenemos que tener acceso porque al final eso se convierte en una ventaja competitiva para la empresa o para quien está proveyendo el servicio. Y entonces para poder realizar todo esto, como le mencionaba, aquí lo que para hacer ese enlace entre la comunidad científica y los ciudadanos, nos apoyamos en otro tipo de profesionales especializados en hacer esa comunicación de forma adecuada a la sociedad para que al final todos participemos en esa difusión y trasladar ese conocimiento a toda la población. Y por eso nos apoyamos siempre en otros científicos y vemos ahorita la necesidad creciente de que los científicos se apoyen en herramientas de comunicación para poder trasladar la información también directamente por parte de ellos. Porque a veces siempre nos apoyamos en el encargado de comunicación, en periodistas. Varias veces a mí me ha tocado que llamar y convocar periodistas en determinado tema para que ellos puedan divulgar esa información. Y eso implica que esos periodistas también manejen el tema. Me recuerdo que hace unos años había un periodista de prensa libre, que era el que cubría toda la parte de ambiental y de ciencia y tecnología. Y él iba conociendo más, se iba preparando y estaba muy capacitado. Y era reconocido como un periodista que manejaba bien esa información. Entonces también los divulgadores o los encargados de comunicación de las organizaciones, que son los que transmiten esa información utilizando las técnicas y herramientas adecuadas según el tipo de audiencia. Y también ahí nos apoyamos mucho y quienes son un factor muy importante en esa divulgación son los mismos maestros y los profesores, todos los docentes en los distintos niveles de educación son los que ayudan a diseminar conocimiento. Y también toda la comunidad de expertos nacionales de la ciencia y la tecnología. En este caso, pues, agrupados en ese sector, ¿verdad? Como se recuerdan lo que vimos todavía en la última sesión del curso de extensión de conocimiento, de cómo están agrupados los expertos y ellos, además de definir todas las líneas de trabajo en cada uno de los sectores de ciencia y tecnología, también definen y dejan plasmados las líneas de cómo ir trabajando en la parte de diseminación o popularización del conocimiento. Y aquí lo vemos en resumen, que sin la popularización se niega la oportunidad a la sociedad a que comprenda y se beneficie del progreso científico y que otros se interesan por la ciencia. Y aquí lo vemos. Aquí vemos cómo es importante esa popularización y que desde pequeño se genere esa inquietud de poder conocer del entorno todo lo que hay y que al final eso se convierta en un interés que les va a ayudar a tomar carreras científicas ya a nivel superior. Y pues la popularización de la ciencia es tarea fundamental para la gestión del avance del conocimiento y así como la divulgación y la publicación del mismo. Aquí, aunque lo vimos en la última sesión que estaba relacionado con la gestión del conocimiento siempre, bueno, le voy a dar un repaso porque es parte del contenido sobre el marco de referencia y a nivel nacional, pero en ese caso, en este marco de referencia ya se ha enfocado a la parte de popularización del conocimiento. Entonces, a nivel nacional, en primer lugar, tenemos la Constitución de la República que nos manda, o es un mandato al final constitucional, que se promueva la ciencia y la tecnología. Y eso lo va a hacer el Estado a través de las instancias de gobierno rectoras en el tema, que ya vimos que es el CONCYT, como parte de un sistema nacional de ciencia y tecnología,
y a través de una secretaría que es la CENACIC. Aquí solo paso rápidamente algunos de los elementos de la constitución política. Cuando se crea la ley de promoción de desarrollo, la ley del desarrollo científico y tecnológico, la creación del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, el FONACYT, eso lo vimos en el video, y tenemos siempre la ley el reglamento ya de las leyes que se promulgaron en su momento, y aquí está muy interesante porque está el reglamento interno para el funcionamiento de las comisiones sectoriales e intersectoriales del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿sí? Donde aquí también se aprueba el reglamento de promoción del desarrollo científico y tecnológico. El hecho de promover ya entramos al tema también de popularización. Las líneas anteriores con las que contábamos ya les había mencionado, y también vamos a ver rápidamente un detalle del video que vimos solo que como repaso, pero ya ahorita puesto en el contexto, cambiando de chip, y luego de ver el video vamos a hacer comentarios de los aspectos de cómo se da aquí toda la parte o qué aspectos se mencionan sobre la parte de popularización, la parte de difusión y diseminación del conocimiento. Entonces voy a volver a poner este video, pero ya bajo el contexto de popularización de la ciencia, y luego vamos a hacer comentarios para identificar dónde se menciona. Incluso, ojo, para que vean en la parte de las comisiones sectoriales y intersectoriales, hay una comisión que también ve ese tema. Entonces las dejo siempre con el video relacionado con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y las comisiones sectoriales e intersectoriales. Para que Guatemala alcance un alto grado de competitividad por medio de la generación de mayores y mejores capacidades en producción y gestión de conocimiento científico, innovación y transferencia de tecnología, la Constitución Política de la República de Guatemala establece en el artículo 80 que el Estado reconoce y promueve la ciencia y la tecnología como bases fundamentales del desarrollo nacional. En 1991 se promulga el Decreto 63-91, Ley de Promoción de Desarrollo Científico y Tecnológico, que da nacimiento al SINCIT, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, cuya estructura estratégica permite el involucramiento y coordinación de actores clave de los sectores público, privado y académico. Público, facilitadores de la sinergia entre demanda y oferta científica, tecnológica y de innovación, para dar respuesta a problemas nacionales y fomentar el desarrollo y competitividad de Guatemala por medio de la generación e impulso de políticas nacionales. Privado, sector representante de la demanda tecnológica para su aplicación práctica. Académico, poseedores de la infraestructura y generadores del conocimiento científico, técnico y capacidades que permiten el diseño de programas de investigación que respondan a las necesidades nacionales. Esto supone una fuerte y constante interacción entre estos sectores. Entonces, ¿cómo logra establecer una sólida vinculación entre las diversas instituciones que lo componen para poder desarrollar sus actividades? Para abordar tan compleja tarea, el sistema divide a sus integrantes en entes de dirección, coordinación y ejecución. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCIT, rector nacional responsable de la orientación de la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación del país, está conformado por 9 miembros. Sector público, el vicepresidente de la República, quien lo preside, el ministro de Economía, el presidente de la Cámara del Agro y el presidente de la Cámara Empresarial. Sector académico, el rector magnífico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el rector en representación de las universidades privadas del país y el presidente de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de Guatemala. También entidades que tienen representación en la comisión consultiva que asesora al CONCIT para la toma de las decisiones orientadas a viabilizar soluciones a la problemática nacional. Coordinación.
La Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología CENACYT tiene como misión fortalecer la articulación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, garantizando el seguimiento de las acciones de investigación, desarrollo tecnológico e innovación por medio de la utilización de los recursos del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, creado mediante el Decreto 73-92. Son los recursos que el Estado destina para el financiamiento de actividades orientadas al desarrollo científico y tecnológico nacional. Ejecución. Las comisiones técnicas sectoriales, intersectoriales y ad hoc. Aquí es donde vemos ya las comisiones que están relacionadas ya y están agrupados todos los científicos y que hacen su aporte. Y bueno, no solo en el tema que trabajan, sino que también en las acciones, sino que también cómo darlas a conocer, cómo diseminar ese conocimiento, cómo divulgarlo. Ejecución. Las comisiones técnicas sectoriales, intersectoriales. Vemos aquí, por ejemplo, hay una comisión intersectorial de popularización de la ciencia y la tecnología. Todo lo relacionado desde la parte formal educativa hasta la parte informal de cómo poder desarrollar actividades como, por ejemplo, las ferias o las olimpiadas científicas. Ad hoc son los tanques. Ahí está también la cuestión de recursos humanos, etc. Entonces ahí lo dejo. Y ya relacionado con la política, perdón que se me corrió. La Secretaría Nacional de Actividades orientadas a construir una sociedad del conocimiento, más proyectos y actividades de ciencia, tecnología e innovación con enfoque territorial. Está la Comisión de Ciencias Básicas, por ejemplo, los que hacen en las Olimpiadas de Matemáticas, etcétera, de Química, Biología. Todos los integrantes del CINCIT convergen en el objetivo de construir una sociedad del conocimiento que nos permita una nación con capacidad productiva, sostenible y competitiva, tanto en el orden nacional como regional e internacional, a través del desarrollo de la ciencia y tecnología que, desde todos los estratos, sectores y disciplinas, permita el paso a mejores condiciones de vida para los ciudadanos de manera sustentable. Se hace realidad vía la operativización de los 4 ejes de nuestra política de desarrollo científico y tecnológico. Financiar actividades, programas y proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. Capacitar para la gestión, preparación y formulación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, impulsando la formación de profesionales a través del Programa de Formación de Capital Humano de Alto Nivel en Ciencia, Tecnología e Innovación. Promover la ciencia a través de actividades de divulgación en el país, dirigidas al público interesado, especialmente a los jóvenes. Difundir, divulgar y apropiarse de la producción científica. Entonces, Carmen, esa parte final. Menciona la parte de difusión, la parte de popularización, que es el 4º eje, que igual vamos a ver rápidamente bajo el contexto de popularización, donde está incluido en esa Política Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, que es una política de Estado de largo plazo. Se dan cuenta, es una política que va desde 2015 a 2032, 17 años, para ver ya resultados de cómo al final podemos conformar una sociedad del conocimiento. Y aquí claramente esa es la definición de esta política. Tiene como aspiración general la construcción de una sociedad del conocimiento mediante la generación de mayores capacidades que permitan incrementar de manera sostenible la competitividad y el desarrollo nacional. Es bastante retadora, pero lo importante aquí es que se va a construir una sociedad del conocimiento, como lo han hecho muchos países desarrollados, desde los tigres asiáticos hasta los que conforman, por ejemplo, la comunidad sur en Latinoamérica, que es Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, que ellos al final están enfocados en generar una sociedad del conocimiento. La mayor parte de los sistemas es lo que hacen y que tienen políticas de desarrollo científico y tecnológico. Y por eso la visión es bastante ambiciosa,
que para el 2032 la generación de mayores capacidades en producción de conocimiento, desarrollo tecnológico, innovación y transferencia de tecnología permite incrementar de manera sostenible la competitividad y el desarrollo, haciendo más efectivo el tránsito hacia una sociedad del conocimiento. Por eso es importante esa parte y aunque es la parte final de una investigación, del ciclo de investigación, pues además también nos sirve para poder dar a conocer todo lo relacionado a los conocimientos científicos. Y pues el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de Guatemala también, según la política, va a orientar de manera estratégica la generación, adquisición y difusión del conocimiento en todos los ámbitos de la realidad guatemalteca. Y no es una misión imposible. Lo vemos porque nosotros lo hacemos siempre a nivel intelectual, a nivel de una publicación científica, pero se puede también trabajar para que llegue a los distintos estratos de la sociedad y principalmente a los jóvenes y a los niños. Entonces, el objetivo de esta política es construir una sociedad del conocimiento que nos permita una nación o un país con capacidad productiva. O sea, estamos trasladando la información ya a acciones prácticas que nos generen productividad y de manera sostenible y competitiva, tanto en el orden nacional como ahora lo vemos como bloque a nivel regional e internacional, a través de la ciencia y la tecnología, que desde los estratos, sectores y disciplinas permita el paso a mejores condiciones de vida para los ciudadanos de manera sustentable. Y todo eso, toda esa construcción de la sociedad del conocimiento la hacemos a través de todo este tipo de actividades. Y solo para enfatizar, ¿verdad? Dentro de los cuatro ejes, el número 4 está relacionado al final con la popularización de todo lo que se trabaja en los primeros 3, que es la popularización científico-tecnológica. Vemos aquí cómo en este cuadro, ese no se los presenté en la sesión donde vimos, pero sí, ahorita creo que es muy oportuno para saber, por ejemplo, cómo está programáticamente priorizado los temas. Vemos que lo que siempre se le invierte más y es, por ejemplo, a la parte de investigación basada en demandas sociales y productivas, o sea, a la investigación. Vemos que tiene un 53%, que es la prioridad. Por otro lado, ya el 28%, y eso ha sido, siempre se mantiene en un 25-30% en los sistemas de ciencia y tecnología, apoyar con ese 28-30, entre 25 y 30% en formación de capital humano de alto nivel. Luego, en un 14% la parte de innovación y transferencia tecnológica, que aquí podría aumentar más y quitarle un poco de investigación. Y si se dan cuenta, un 5% está dedicado a la popularización científica y tecnológica. Ahí se podría aumentar. Pero recordemos que como eso debe sumar 100%, cada uno es importante, no lo podemos quitar. Pero lo que tenemos que hacer, y aquí lo imperativo es que nos aumenten los presupuestos. Porque no es lo mismo tener un 5% de 16 millones de quetzales que tener un 5% de 500 millones de dólares que tiene, por ejemplo, Chile, como se había mencionado. Entonces, así como dicen, así como es el sapo de la pedrada. Si nosotros tenemos mayor cantidad de recursos, más podemos abarcar. Y sobre todo para poder fortalecer esa parte relacionada con la gestión, la parte de popularización de la ciencia. Y como dentro de estos 4 ejes, el que nos interesa en este momento es el de popularización, también se han creado programas que apoyen a esa popularización, que es el 4º programa de financiamiento del FONACYT. ¿Se dan cuenta? Tenemos el programa de popularización de la ciencia, innovación y tecnología con 2 grandes áreas. Todo lo relacionado con difusión, popularización científica y la otra con divulgación.
¿Cuál es la diferencia entre las dos, entre difusión y divulgación? Aquí lo tenemos ya más claro. Donde, por un lado, todo lo que está relacionado con difusión científica son actividades de apoyo que incluyen eventos científicos y tecnológicos. Aquí se refiere a congresos, foros, ferias, apoyo a certámenes de trabajos científicos en centros de formación y academia, o sea, también el apoyo a certámenes de trabajos científicos, el apoyo, la línea de apoyo también a olimpiadas de ciencias. Creo que algunos de ustedes, muchos de ustedes participaron en su momento en sus colegios en las olimpiadas de ciencias. Y también el apoyo a centros de acervo científico, que es muy importante. Tenemos, por ejemplo, lugares que ayuden como exposiciones permanentes e itinerantes, museos. Nosotros contamos con una serie de museos aquí en la capital que están cerca del aeropuerto. Que por cierto, un arquitecto que yo creo que del apellido Vélez, que el abuelo fue el que hizo el diseño del Puente del Incienso, por ejemplo, y de algunos proyectos grandes. Por eso realmente el nombre del puente del incienso, que así le llamamos comúnmente, tiene el nombre de ese arquitecto Vélez. Entonces, tenemos las exposiciones permanentes. Bueno, este arquitecto dice, miren, estos museos, si se mantiene el aeropuerto ahí, todos los días corren el riesgo de que en un accidente se pierda todo ese acervo, ese conocimiento que tenemos en el museo. Pero como los proyectos de traslado del aeropuerto no han sido exitosos, se mantiene ahí, el aeropuerto cada vez tiene más riesgo. Y qué bueno que no ha pasado nada fuerte en los últimos años. Pero todavía hace como, ¿cuánto fue? Hace como unos 6 años. No fue un accidente, pero un aterrizaje forzoso de un avión que sí se salió de la pista y cayó en la parte sur, que venían estudiantes que estaban en la parte de intercambio entre Cuba y Guatemala, y muchos venían, ya sea como de descanso o terminando el programa de formación de médicos, que se iban a estudiar a Cuba y regresaban ya como médicos. Entonces fue un avión un tipo charter, ¿verdad?, que venía con los estudiantes, pero viene al caso de la proximidad del aeropuerto con el museo, con los museos. También hay bibliotecas, bases de datos, redes de información que nos ayudan a esa difusión, y prácticamente es en la línea que promueve y está financiado eventos de difusión científica. Y aparte tenemos el área de divulgación, que es donde ya plasmamos en documentos toda la información, todo el conocimiento. Entonces prácticamente esta línea de apoyo para publicaciones, mientras que la primera es para difusión. Entonces aquí incluye quienes quieren apoyo financiero para poder buscar una revista interesante. Aquí lo bueno es que en las revistas no son precios tan altos, pero sí toda la gestión que se tiene que hacer sí lleva su tiempo y se requieren ciertos recursos. Entonces aquí incluye publicaciones escritas en revistas nacionales indexadas y no indexadas. También apoyo a publicaciones escritas, impresas o digitales en revistas internacionales. Apoyo a publicaciones en congresos, por ejemplo. Si ustedes tienen los resultados y quieren dar a conocer, si no lo hacen en una revista, lo pueden hacer en un congreso científico. Ahí realmente estamos cumpliendo con la rigurosidad científica, que debe ser información nueva a la sociedad. Incluye también apoyos en congresos, en otro tipo de publicaciones y hasta en elaboración de libros científicos.
Entonces, bueno, ahorita voy a hacer una pausa acá para que a las 12 regresemos y aprovechamos a tomar café y regresamos entonces en 10 minutos. Nos vemos en un ratito. Gracias, Lee. Gracias. Bueno, vamos a continuar ya en la recta final y quiero dedicarle unos minutos a la parte del contexto internacional, luego terminar de ver otros términos y explicarles la guía de trabajo número 1, que es ya la identificación de las revistas. Entonces, la idea es terminar a las 1:15, 1:10 más o menos. Vamos a continuar. Ahí está, aparece por ahí es donde nos quedamos. ¿Sí me escuchan? Sí, licenciado. Sí. Bueno, entonces, aquí tenemos las dos grandes líneas, subprogramas. Entonces, ¿y qué apoyo da la CENACYT para esto? Entonces tenemos que en este programa lo que apoya son eventos o financia cualquier evento o actividad de promoción y difusión científica, un congreso, un seminario, un curso o un intercambio que ustedes también quieran hacer, formación de redes y bancos de datos, actividades de sensibilización y capacitación y publicaciones, ya sean revistas, congresos. Alguien en su momento tenía interés de financiar un libro que estaba escribiendo y pues ahí también pueden aplicar. Y el monto máximo que dan de apoyo es de 125,000 quetzales con un plazo máximo de 24 meses en esta línea de financiamiento. Aquí la idea es estimular la difusión, promoción y apropiación social de la producción científica y tecnológica para que llegue a todos los públicos y actores vinculados al desarrollo socioeconómico nacional. Todo eso es lo que vimos ya del contexto nacional. Ahora a nivel internacional tenemos, por ejemplo, desde la base de la ONU, ¿verdad? En el artículo 15 se menciona de un pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, donde la ONU reconoce el derecho de que todas las personas gocen de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones.
También los países se adhieren a las medidas de los estados, los sistemas se adhieren a las medidas de los estados en desarrollar y difundir la ciencia. Aquí vemos, ese es el contexto internacional con base a la ONU. Y también se tiene el compromiso de respetar la libertad para la investigación científica y actividad creadora. Y también se adhieren al reconocimiento de los beneficios que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación en el ámbito científico. Por otro lado, entidades multilaterales como el BID apoyan a más de 26 países de América Latina y el Caribe en la promoción a la ciencia y la tecnología. La OEA también, por su lado, tiene un programa, un Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral y una comisión también de ciencia y tecnología, que es el COMCIT, que lo vimos también en su momento, solo que aquí está puntualmente en el área de mejorar el conocimiento tecnológico científico de las Américas. También está en el marco de la cooperación con la OEA, firmado por Guatemala en el 76, donde se crea la CTCAP. Y la CTCAP es la Comisión para el Desarrollo Científico y Tecnológico de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. También a nivel iberoamericano, en el 84, Guatemala es signataria del Acuerdo Marco Institucional del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, CITED, que también es una plataforma que promueve y da soporte a la cooperación multilateral en ciencia y tecnología, que se financian proyectos, y que también incluye iniciativas de transferencia de conocimientos. Si se dan cuenta, ese es un pilar o es un área muy importante de en los sistemas de ciencia y tecnología que hay que fortalecer. También a raíz de esto, Guatemala en el 2011 firma y se adhiere a la Alianza para el Gobierno Abierto, el Open Government Partnership, que es un compromiso que fue ratificado en 2012 y más o menos a partir del 2016 inició un plan piloto. Me recuerdo que en Senacid nos tocó ser parte de ese plan piloto, donde lo importante es que se tenga acceso a toda la información pública, y en este caso de ciencia y tecnología, y todo tipo de archivo institucional, de innovación tecnológica, participación ciudadana, como parte de la rendición de cuentas y transparencia fiscal. Y vamos a ir a la recta final a ver un poco de definición, objetivos y tipos de divulgación. Por ejemplo, para tener claro, divulgación por un lado, nos referimos a compartir información y sobre todo nosotros lo que queremos es informar de los avances más recientes, hallazgos o temas de más complejidad científica, ¿sí? Y esto es algo más específico que la popularización, por eso normalmente lo incluimos como parte de la popularización. Y suele hacerse para un público ya interesado en la ciencia y en ocasiones con bastante conocimiento previo. Por eso lo que más conocemos como divulgación son las publicaciones científicas, porque realmente esas publicaciones les va a servir a la sociedad científica, o sea, a usuarios que ya tienen conocimiento y que les interesa conocer los resultados de esa investigación. Por otro lado, la difusión entonces es una actividad cuyo mensaje se dirige a un público especializado en determinado tema. Y puntualmente la publicación es uno de los últimos pasos de cualquier investigación. O sea, por un lado, como parte de la publicación o difusión, tenemos a las publicaciones, que aquí ya nosotros nos metemos en todo el ciclo de la investigación, que viene desde la planificación de la investigación, el diseño metodológico, los resultados, y finalmente ese último paso que normalmente no terminamos de hacerlo, no lo completamos, es la publicación. Y esta publicación es muy importante porque es cuando nosotros sacamos a debate externo todo lo que nosotros hemos trabajado. Y siempre esto se concibe en un contexto científico, ya sea transmitiéndolo de forma oral o escrita.
Por otro lado, según el diccionario, divulgar es publicar, extender o poner al alcance del público algo. O sea que esos términos, de alguna manera, esos los podemos utilizar bajo el contexto científico de igual, ya sea divulgar, difundir. Y la divulgación y popularización de la ciencia va más allá de usar lenguaje técnico, gráficas y contar con expertos, ¿verdad? Entonces, por eso la parte de publicación sí es más puntual. Mientras que divulgar, popularizar, más que todo, compartimos las ideas, se debaten y sobre todo se siembra esa semilla de inquietud, de conocer más sobre la ciencia. Entonces, la divulgación y publicación también, por otro lado, lo podemos considerar ya como un conjunto de actividades de difusión de la ciencia y la tecnología, cuyo objetivo es poner a disposición de todo lo que de otro modo quedaría reservado para unos pocos. Y es lo que realmente, cuando hablamos de una publicación puntual, lo podemos trabajar entre ciertos grupos de interesados, stakeholders, mientras que ya ese conjunto ampliado incluye que nosotros podamos compartir esa información. Y eso otra vez, como menciono, del paradigma anterior que decía que la información es poder, por eso de que lo teníamos unos pocos. Y eso les daba cierta ventaja y poder sobre los demás. Y que ahora, por el contrario, si nosotros no compartimos, o sea, el hecho de compartir empodera a la gente y también nos ayuda a que conozcan la información que de alguna manera nos sirve para promocionarnos, para que tomen en cuenta mi propuesta científica, etc. Y por eso es importante informar, interpretar y explicar los contenidos que proceden del ámbito científico y tecnológico. El acto también de divulgar siempre tiene que ver con la noción de publicar o propagar algo, ya que no puede haber divulgación si determinado conjunto de datos o de informaciones permanece en poder de una sola persona, como les había explicado anteriormente. Y eso es algo muy importante. En esas pocas palabras, creo que aquí estamos sintetizando la importancia de difundir información. Sin la difusión es imposible que los científicos conozcan las contribuciones y hallazgos de sus colegas. Y ahí está, ¿verdad? En resumen, si no compartimos, si no difundimos, no publicamos, no existimos en el ámbito científico. Luego, ahorita ya entramos directamente a los objetivos de la divulgación. En un evento y como parte del estudio universitario, mencionó algunos temas relevantes o puntos relevantes y objetivos de la divulgación. Y eso fue en un Instituto Universitario de Comunicación en México, donde hay algunos aspectos relevantes. En primer lugar, que la difusión y divulgación es capaz de crear una atmósfera de estímulo a la curiosidad por las ciencias humanas. Y eso es lo que aprovechan ese factor los países, y siempre menciono Colombia porque vi una serie de eventos y también en Uruguay relacionados de cómo generar la curiosidad por las ciencias humanas. Por ejemplo, en un evento científico que se llevó a cabo en Uruguay, en un complejo parecido aquí al Parque de la Industria, que uno desde que iba en el hotel donde todos los científicos estábamos hospedados hasta el evento, incluso en los buses que transportaban a las personas, subían, por ejemplo, muchachos que promovían la ciencia, y uno, así como cuando aquí entran a los buses a vender souvenirs, o ellos entraban ahí, por ejemplo, había uno que dio una charla de cómo cepillarse los dientes, cómo utilizar el cepillo, y se tardó, fue una plática de unos 5 o 8 minutos, donde él explica la importancia, y si uno no lo hace bien, cómo eso genera mantiene una placa bacteriana, cómo al final eso afecta a los dientes. Y luego así había distintos temas que ellos lo hacían de una forma lúdica, de una forma alegre, de ir generando, para decirles,
la curiosidad por la ciencia. Y también lo ayuda a uno a despertar la imaginación con actividades de canto, teatrales, lúdicas. Nos ayuda a esa curiosidad, despertar la imaginación y cultivar el espíritu de investigación. Si yo conozco y veo lo que hay en mi entorno y tengo algunas ideas, me va a ayudar a investigar más sobre el mismo. También desarrolla la capacidad de observación, la claridad de pensamiento y la creatividad. O sea, aquí vemos la importancia de poder divulgar ese conocimiento y contribuye a descubrir vocaciones científicas. En la sesión anterior le mencionaba que cuando me dieron los resultados de los exámenes vocacionales, me sale una carrera de las ciencias, carreras científicas, como ciencias químicas y farmacia, o sea, carreras de química biológica o química farmacéutica, ingeniería química y medicina, por decirles. Pero entonces, realmente, el hecho de yo venía de una formación a nivel medio de maestro de educación primaria, y toda esa parte de ciencias, aunque la vimos, no estaba tan sólida como al estudiar un bachillerato en ciencias. Entonces, cuando me metí en un curso de vacaciones, y ahí conocí más sobre la biología, más sobre la química, y eso me ayudó a descubrir la vocación y salir al campo, a conocer las áreas protegidas, las áreas de conservación, y fue a partir de esos conocimientos, esa información, que al final decidí seguir la carrera de biología, para trabajar como biólogo, para poder trabajar como biólogo. Y pues eso, como les decía, ayuda a definir vocaciones, y sobre todo ahora, que en los últimos años la tendencia es en que se reduce el interés por las carreras científicas y tecnológicas, y vemos un montón de gente que va a estudiar las carreras de social humanística, derecho, administración de empresas, pero la parte científica, por lo menos en Guatemala, se ha debilitado. También otro factor importante es que propicia una relación más humana con el científico. O sea, como decía anteriormente, cierra la brecha y claramente enlaza más al científico con la población en general. También se recuerdan en la escala de la evolución del conocimiento, nos ayuda a erradicar mitos, nos abre caminos hacia la participación y desarrollo cultural universal. La parte científica también nos fortalece en la parte cultural y también enriquece la condición humana en un sentido más filosófico. Ya dentro de un par de temas, de los temas que nos falta, están las funciones de la divulgación y publicación científica. Y claramente esta divulgación, ¿qué queremos con ella? En primer lugar, crear conciencia científica colectiva. Si un país, una sociedad está consciente y colectivamente, colectivamente consciente de la importancia de la ciencia, va a ser más fácil que se pueda trabajar en estudiar carreras científicas, en trabajar en proyectos de investigación, en que se desarrolle toda una cultura científica, y eso al final le va a dar un plus al país. También ayuda tiene la función de cohesión entre los grupos sociales, como se mencionaba, además de poder divulgarlo a distintas audiencias, pero también nos ayuda a cohesionar esos grupos sociales y reduce el divorcio entre la ciencia y el sentido. También es un factor de desarrollo cultural. Realmente, si nosotros avanzamos en la parte científica, también estamos haciendo nuestro aporte en la parte de desarrollo cultural y en nuestro caso también de nuestro patrimonio cultural. Eso ayuda también y trae beneficios como el incremento de la calidad de vida de las personas. También define políticas de comunicación científica, o sea, para que podamos nosotros llegar como se debe a las distintas audiencias. También se reduce la parte de riesgo, ¿sí?
a los que nos exponemos, ya teniendo esa comunicación y educación, también se reduce riesgo. También el hecho de divulgar le sirve mucho al sistema educativo formal porque complementa la enseñanza. No la sustituye, que eso lo tenemos claro. Para eso existen los distintos niveles de educación formal, básica, elemental, media, técnico, pregrado, posgrado. Y eso al final llena vacíos de la enseñanza moderna. Y por eso al final complementa. También ayuda en la parte de educación y combate la falta de interés. Cuando nosotros generamos y presentamos toda esta serie de técnicas, de factores del conocimiento y lo compartimos, genera ese interés y combate esa falta de interés. Es importante también que se generen los mensajes de ciencia, tener clara la función del divulgador, porque eso nos va a ayudar a conseguir a que nos interesemos en el tema científico. También nos ayuda a desdramatizar la ciencia. Siempre vemos que la parte científica es de unos cuantos y que es muy difícil llegar ahí. No, todos tenemos, si realmente hay interés, podemos trabajar y le quitamos drama a la ciencia. Y que también algo muy importante es aprender a comunicar. Sobre todo el aporte o ese que genera el científico, cómo lo transmite a la sociedad. Ahora ya para ir cerrando, lo importante es para uno, investigadores, es buscar las alternativas de cómo difundir y divulgar el conocimiento. Principalmente lo que se ha hecho es en la escritura, porque normalmente desde que trabajamos con una investigación de tesis a nivel de pregrado, trabajamos con la escritura, trabajamos con ese documento que vamos a difundir y si se puede publicar. Por un lado podemos difundirlo, promoverlo, pero por otro lado ese aporte que generamos, y que es lo primero, antes de difundirlo, tenemos que divulgarlo, publicarlo por primera vez para que quede ya registrado y cualquier cosa, y si aprovechamos cualquier factor de protección intelectual, podemos generar también regalías, generar regalías por eso. Y entonces el investigador normalmente o habitualmente recurre a la escritura para comunicar los resultados de su trabajo. Y también en ocasiones la expresión oral. Tenemos excelentes científicos que son profesores y que pueden expresar a nivel magistral o compartir el conocimiento científico a nivel magistral. Y dentro de las ya divisiones dentro de la difusión científica, podemos encontrar dos grandes áreas o tipos de herramientas. Por un lado, las convencionales, que son las que vamos a ver ahorita más adelante que se han utilizado, y las basadas en Internet. Aquí puede ser escrito o también puede ser oral, pero sí tenemos las convencionales, pues, que ahorita vamos a ver, y luego también las que son basadas en Internet, que son las más utilizadas también últimamente, en las últimas décadas. Dentro de los formatos convencionales tenemos, por ejemplo, la televisión, las noticias, sobre ciencia, que lamentablemente en un país en desarrollo o totalmente consolidado, cada vez se le da más espacio a todo el tema de ciencia. Mientras aquí, todavía hace unos años, había suplementos, había formas de cómo divulgar información y llegarle a la gente en los suplementos, ahí en los periódicos. Ahora no, ahora los periódicos incluso apenas traen información. Claro, porque ahorita le está tomando ventaja toda la parte de los medios digitales, pero se ha reducido el espacio que tiene la ciencia en esos medios.
y muy pocos medios mantienen secciones específicas para la difusión y publicación del conocimiento científico, la tecnología o áreas importantes como la salud. La radio es otra situación similar a la televisión, ¿verdad? También se quedan pocos espacios. Me recuerdo que hace años había un programa que era Escuela para Todos y era muy popular porque le daba conocimiento, compartía conocimientos a personas que tal vez no tienen ese acceso normalmente a esta información, y a través de esos programas lograban tener esa información. Otros formatos convencionales que se han utilizado es los libros, de verdad que tendría que haber mencionado al inicio. Todos los manuscritos que al final se convierten en libros son importantes, ensayos monográficos sobre un tema concreto, y también incluimos planes de comunicación y de prensa. Porque ahí estamos dando a conocer todos los resultados y avances de una organización o lo que hayamos hecho nosotros trabajando científicamente. También a nivel donde vamos encontrando otros formatos, están los servicios de búsqueda de bases de datos científicas, también organización de eventos de divulgación y presentación. Y aquí lo vemos, por ejemplo, aquí esto podría ser un evento, un congreso, una actividad científica, donde cabalmente quienes llegan por interés propio, porque les interesa conocer más sobre el tema. Entonces, aquí prácticamente no está tan abierto a toda la sociedad, sino que a grupos de científicos o personas interesadas en el tema. Y actualmente muchas revistas apuestan por ampliar y mejorar su presencia en Internet. Siempre se usa el medio escrito, pero también si no se cuenta con eso o para también tener más alcance, se está fortaleciendo toda la parte de la presencia en Internet. Y a nivel de Internet tenemos una serie de medios como los blogs, los podcasts. Eso está siendo muy utilizado a nivel de enseñanza, aprendizaje, de enseñanza en la parte científica, y lo ha utilizado mucho ahorita la Universidad del Valle, los podcasts, sobre todo nosotros en los centros de investigación también. Está el mandato de también buscar esas opciones a través de podcast, videocast, foros científicos. Ahorita acabamos de incluir journal clubs, ¿verdad? Donde en estos grupos se comparte información de artículos o documentos que se han generado y se hace un conversatorio sobre los temas. Al final, pues, se aprovecha ahí todos los espacios orientados a la comunidad científica, que incluye también redes sociales, como las que vemos acá, Google, más Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Y ahí también, por otro lado, además de los blogs individuales que tenemos muchos casos, también están las granjas de blogs colectivos, en los que varias personas se encargan de mantener y publicar contenidos en un mismo espacio acerca de investigaciones científicas. Y básicamente, en función de la expresión dominante, en la difusión podemos también distinguir los siguientes tipos de publicación, y que ya mencionamos también recién lo mencioné, presentaciones escritas, presentaciones orales, o sea, ya directamente las presentaciones, ¿verdad? También se puede plasmar a nivel escrito documentos de tipo administrativo relacionados con la actividad científica. Por ejemplo, un manual de procedimientos, un manual de homologación de pasos y procesos, etcétera. También aquí lo importante, como les decía, son, por ejemplo, los artículos científicos originales, que es donde nosotros por primera vez sacamos a la sociedad científica ese conocimiento que hemos generado
pero también tenemos artículos de revisión que nos sirven, por ejemplo, para tocar un tema, y estoy trabajando en esto y lo puedo compartir con distintos especialistas que puedan revisar lo que estoy trabajando. Conste que aquí estoy haciendo solo como una introducción de lo que vamos a ver después en cada una de las unidades. Ahorita es como un repaso de todo lo que incluye el curso de publicación científica. También tenemos las memorias de licenciaturas, maestrías o doctorados, que prácticamente son los trabajos de tesis, hasta la de tesis doctoral y postdoctoral. También es importante que también generemos, aunque sean notas breves sobre experiencias o proyectos en curso, para no sobrecargar y en una sola investigación gastemos todo lo que hicimos. No podemos ir trabajando a medida que va avanzando un proyecto de investigación en elaborar notas breves, porque nos va a servir también de retroalimentación o para asegurarnos de que vamos bien. También hay procesos y tools de lectura crítica sobre obras de reciente aparición, y eso es muy interesante porque así se nota, ahí concuerdan, ¿verdad? Coinciden personas interesadas en un tema en particular. También incluye cartas al director, que lo vamos a ver también en su momento. Por otro lado, como eso es como un repaso de lo que vamos a ver a nivel oral, también tenemos una serie de medios y tipos de difusión en términos de las conferencias, ¿verdad? A nivel de conferencia. Y sobre todo un experto ahora se debe apoyar en una serie de herramientas que le ayuden a poder transmitir oralmente todos los conocimientos. Pues se puede trabajar como mesa redonda donde se amplía más la participación de personas, coloquios, comunicaciones a congresos, digamos, toda la forma escrita que queda. Por ejemplo, la memoria de un evento, de un congreso, ¿verdad? Y otra serie de sesiones, exposiciones y divulgativas. Por ejemplo, cuando se elabora un póster científico, también hay alguien, están los representantes de la investigación, que cuando la gente llega a ver el póster para terminar de interpretarlo, de analizarlo, alguien les hace una explicación breve de manera oral para que al final lo que está representado en el póster realmente quede claro para el lector. También tenemos otros tipos escritos de tipo administrativo relacionados con la actividad científica que incluye, y por qué no, desde el currículum. Recordemos que el currículum es prácticamente un documento donde estamos nosotros compartiendo información de nuestra formación académica, de nuestra experiencia, es nuestra carta de presentación y que incluye mucha información nuestra. Entonces es un buen ejemplo. También los informes y memorias que se elaboran periódicamente, ¿sí? Y también va dirigido a distintas instancias. Entonces, yo quiero parar acá porque quería terminar a las -4. Porque eso lo voy a completar porque sí es más información, pero no, ahorita ya estaría saturándolos porque quedó bastante cargado. Entonces vamos a completar la siguiente semana con las modalidades de investigación. Entonces ahorita lo que quería aprovechar es, ahorita en el chat les voy a compartir la guía de trabajo. Me confirman si la reciben y ahorita se las explico. En ese chat es que lo va a compartir. Ahorita se los estoy compartiendo. Ya se los compartí. Entonces ahorita ya lo abro.
esta guía de trabajo número 1, como las mencioné en su momento, cada grupo va a presentar, va a identificar y a buscar revistas que consideren que trabajan el tema, que también son accesibles, o que ustedes consideren que es una revista que puede llenar los requisitos o estar en la temática que ustedes están abordando. Y en primer lugar, solo para conocer del trabajo de ustedes, solo en la parte 1 me gustaría que ustedes me pongan el título, los autores y la introducción, pero solo así brevemente de la investigación, como va a ser una presentación, el título, la introducción, aspectos relevantes de los antecedentes los voy a poner como bullets, aspectos relevantes de la metodología, cómo lo trabajaron, y los principales resultados y conclusiones. Eso pues puede ser 1 o 2 diapositivas, y luego ya entra la parte de las revistas que ustedes están identificando. Yo mencioné 3 a 5, pero con que me mencionen 3, donde ustedes ya incluyen para cada una el nombre de la revista, la información general de la misma, descripción, objetivo, enfoque, todo lo que consideren relevante para transmitir, para incluir en el informe. Algunos detalles que manejen, criterios, requisitos. Si se tiene ahí un poco de información del proceso de publicación, pasos y tiempos. Algo muy importante, ya la estructura, si tienen un formato ya puntual de la estructura y contenido del artículo, cómo va a ser el formato de las referencias bibliográficas y alguna otra información relevante que ustedes consideren. Luego de esa información, ustedes me presentan las 3, que también abarcan un par de páginas cada uno. Y ya ustedes al final dicen, seleccionamos esta y esta, y porque habrá toda la justificación y otros detalles ya más profundos de lo que vimos en la parte inicial. Y finalmente tenemos ya las referencias bibliográficas que utilizar. O que utilizaron en este caso. Entonces, la tarea la enviarán siempre ahora ya por grupo, a más tardar el día de la sesión 2, o sea, ya para el 3 de septiembre, y elaborarán una presentación. O sea, ustedes van a resolver la guía de acuerdo a ese formato aquí en Word, y también van a trabajar una presentación muy ejecutiva para presentarla en la sesión de la próxima semana, en la sesión 2. Ya con la información ahí que se solicita. Entonces, así ustedes lo presentan ante sus compañeros, ¿verdad? Y con los aportes de todos, ustedes confirmarán la revisión importante, que para la próxima semana ustedes ya tienen seleccionada y definida la revista que van a trabajar, por lo menos el formato que van a trabajar. Si no tienen interés en todavía en divulgar, en publicar, pero por lo menos sí tenemos que seguir ese procedimiento de buscar una revista para que tomemos el formato y así poder elaborar el artículo científico. Así que eso sería el contenido de hoy. Ya tienen ustedes la guía para que la trabajen por grupo. Me lo pueden mandar el viernes o en la tarde, al final del día, el documento en Word y y tener lista la presentación ejecutiva para el día sábado. Así que con eso estamos. Igual estamos nosotros pendientes, los catedráticos, de que se resuelva la situación de las plataformas, porque ahorita no tuvimos acceso al aula en clase y tampoco a la plataforma ya del curso. Entonces, por el momento vamos a estar, sigo tomando nota y asistencia con las capturas de pantalla, así que los quienes puedan abrir su cámara, les voy a agradecer para que haga las respectivas capturas de pantalla.
Está bueno. Listo, entonces ahí estamos, nos vemos la próxima semana, ya con ustedes con la guía resuelta para que trabajemos en la identificación de las y selección de las revistas para que ustedes ya lo tomen ese formato. Así que les deseo feliz fin de semana y nos vemos la siguiente. Feliz fin de semana. Saludos. Feliz fin de semana, Liz. Gracias. Gracias. Feliz fin de semana, licenciado. Gracias igualmente.